Extraordinario. La vida que está destinado a vivir. Libro de John Bevere. Capítulo 11. El reino en el interior. La gracia nos capacita para servir a Dios de la manera que a Él le agrada. En primer lugar y sobre todo, somos capacitados para vivir en santidad. La verdadera santidad incluye la moralidad sexual, pero sin embargo es mucho más. Ser santos como Dios es santo es vivir como Jesús, andar como Él lo hizo en esta tierra, llevar el mismo fruto. Jesús lo dejó claro. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Juan 15:16. ¿A qué fruto que permanezca se está refiriendo Jesús? Él reveló su naturaleza durante su conversación en la última cena. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Juan 14:12. Obras aún mayores. Jesús nos dijo, ustedes apóstoles que creen. En cambio, él afirma concretamente, el que en mí cree. A mí me habrían resultado difíciles de creer esas palabras si otra persona que no fuese Jesús las hubiera dicho. Sin embargo, esta notable afirmación proviene de los labios de Él, y su palabra es infalible. Aquel que ha entrado en su familia ha sido hecho uno con Él, y ha recibido su naturaleza y su espíritu. No solo ha de hacer las obras milagrosas que Él hizo, sino sobrepasarlas. ¿Cómo es posible eso? Ahora ya sabe la respuesta, por medio de la gracia de Dios. La gracia nos da el poder para ir más allá de nuestra capacidad natural. Nos lleva a la esfera de lo extraordinario. Escuche las palabras del apóstol Pablo. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Segunda de Corintios 9:8. En este pasaje, Pablo estaba hablando concretamente de finanzas y del dar. Pero el principio se aplica a todas las áreas de la vida. Hay varias palabras clave que necesitamos destacar. En primer lugar, Pablo dice que abunde en vosotros toda gracia. No un poco de gracia, sino toda. Toda bendición espiritual es nuestra en Cristo Jesús. Véase Efesios 1:3. Por eso, el Espíritu Santo por medio de Pablo afirma, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Primera de Corintios 3, versículos 21 y 23. Pablo continúa diciendo que siempre, no en algunas ocasiones, sino siempre, tendremos todo lo suficiente, total y completo en todas las cosas para abundar para toda buena obra. Jesús declara que cada uno de nosotros hará mayores obras. Por tanto, la abundante y capacitadora gracia nos da una suficiencia completa y total para satisfacer cada necesidad que podamos encontrar, sin importar lo que sea. No hay nada que no pueda lograrse con respecto a traer a la tierra la provisión del cielo, porque la gracia lo ha provisto todo plenamente. El reino está en el interior. Jesús hizo una notable declaración cuando enseñaba a sus discípulos cómo orar. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Lucas 11:2. Esta era una oración futurista para los discípulos, pero no para Jesús. Y tampoco es futurista para nosotros, porque esta oración se aplica en este momento. Permítame explicarme. Le insto a que lea con atención las siguientes páginas,
porque si entiende plenamente lo que estoy a punto de decir, su vida cambiará por completo. Los fariseos tenían problemas con Jesús, ya que Él no había entrado a escena de la manera en que ellos esperaban. Debido a profecías en el Antiguo Testamento, ellos esperaban un reino mesiánico. Isaías había escrito: porque un niño nos ha nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías 9, versículos 6 y 7. Aquellos líderes sabían que la suya era la época de la llegada del Mesías. Recordemos cuando los sabios llegaron de Oriente. Los escribas no fueron agarrados por sorpresa ante la petición de Herodes de saber dónde nacería el rey. Basados en las palabras de Isaías, los fariseos creían que el Mesías solo podría llegar como un rey militar y conquistador que los libraría del gobierno y la opresión de Roma. Ellos anticipaban que Él establecería de inmediato el trono de David en Jerusalén y reinaría para siempre. Pero cuando apareció Jesús, un nazareno, un hombre común, un carpintero de una familia pobre y amigo de prostitutas y de la mafia, los recaudadores de impuestos eran la mafia de la época, ellos no le creyeron como Mesías. Aunque muchas personas comunes aclamaban a Jesús como aquel, los líderes lo rechazaron porque Jesús tenía cualidades distintas a las que ellos habían anticipado. Por tanto, los fariseos confrontaron a Jesús. Muy bien, si eres el Mesías, ¿dónde está el reino que Isaías dijo que tú gobernarías? ¿Por qué seguimos estando bajo la opresión romana? Jesús respondió: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Lucas 17:20. ¿El reino está entre vosotros? Sabemos que vosotros no se refería a los fariseos, porque Él les había dicho: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Juan 8:44. Jesús estaba hablando de quienes nacerían de nuevo y serían llenos de su espíritu. Él anteriormente había prometido a quienes le amaban: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Lucas 12:32. ¿Cuándo entonces iba a ser dado el reino? Sus discípulos hicieron a Jesús esta inquietante pregunta después de que Él resucitase de la muerte. Póngase usted en lugar de ellos. Finalmente estaba claro. Jesús, vivo y bien, estaba delante de aquellos fieles seguidores. Él era verdaderamente el rey que Isaías había profetizado que gobernaría en el trono de David. Pero ¿dónde estaba el reino? Ellos seguían estando confusos en cuanto a esto aún antes de la ascensión de Jesús. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Hechos 1:6. Ellos también esperaban que se manifestase un reino físico, como lo hará un día cuando Jesús regrese a la tierra sobre un caballo blanco con sus santas decenas de millares. Véase Judas, capítulo 1, versículos 14 y 15, y Apocalipsis, capítulo 19, versículos del 11 al 16. Mientras esperaban este trono literal en la tierra, olvidaron las palabras de Él: el reino está entre vosotros. Por tanto, Él corrigió el pensamiento de los discípulos al igual que el de los fariseos. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones
que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1, versículos 7 y 8. Llenos de poder del Espíritu Santo, ¿para hacer qué? Avanzar el reino. Esto no era solo para ellos, sino también para nosotros, pues Pedro había proclamado a las multitudes: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hechos 2:39. Usted y yo estamos sin duda incluidos en ese número. Por tanto, por esta razón Pablo nos escribe a todos: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. 1 Corintios 4:20. Cuando el Espíritu Santo viniera a morar en la humanidad, el reino y todo su poder estarían en nuestro interior. Ahora poseemos el poder de dar avance al reino en los corazones y vidas de otros. Por eso la palabra de Dios afirma: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Por tanto, en esencia, Jesús respondió a la pregunta de los apóstoles, no sobre el establecimiento externo del reino, sino sobre el establecimiento interno, el cual desde luego afectaría las vidas de las personas externamente. Lo increíble es que ahora podemos hacer las obras que Jesús hizo en el avance del reino y hasta mayores obras. Recordemos otra vez sus palabras: venga tu reino, el cual ha venido ahora, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Como en el cielo, así también en la tierra. Hablemos del modo en que Jesús trajo los caminos del cielo a la tierra. Su misión de revelar el reino podría identificarse con una palabra: justicia. Se nos dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia. Romanos 14:17. Jesús nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. Después de su partida, Él les dijo a sus discípulos que el Espíritu Santo vendría y convencerá al mundo de justicia por cuanto voy al Padre. Juan 16, versículos 8 y 10. La palabra griega que más se utiliza en el Nuevo Testamento para justicia es dikaiosine. El expositor y diccionario of Bible Words revela que no hay ninguna área gris en el significado de esta palabra. Indica el estado de ser aceptables a Dios en todo aspecto. Para decirlo con sencillez, justicia significa correcto ante los ojos de Dios. La Escritura lo deja claro como el agua. No hay justo ni aún uno. Romanos 3:10. A menos que alguien nazca de nuevo por la simiente incorruptible de la palabra de Dios, es imposible ser justo o aceptable ante los ojos de Dios. Sin embargo, Pablo afirma con igual claridad: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Romanos 5:19. ¿Somos constituidos justos ahora? ¿O ocurre cuando llegamos al cielo? Después de la discusión en los capítulos anteriores, ya sabemos la respuesta. La palabra de Dios declara: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Y otra vez: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios justificación. 1 Corintios 1:30. Debido a lo que Jesús hizo por nosotros, ahora somos aceptables a Dios en todos los aspectos. Una vez más, esto se refiere a nuestra justificación y no a nuestro caminar de santidad.
Tener una posición correcta ante Dios no tiene nada que ver con nuestro esfuerzo, sino se basa en la increíble obra de Dios por medio de Cristo. Es muy triste oír a cristianos referirse a sí mismos como simples gusanos o pecadores miserables que acaban de ser perdonados. Se me rompe el corazón al oír a alguien hablar de esa manera cuando se pagó un precio tan alto para que no solo fuésemos perdonados y liberados, sino también recreados a la imagen y semejanza de Jesucristo. En primer lugar, y sobre todo, el reino en el interior habla de la naturaleza divina, la cual nos capacita para vivir santos y con fruto en este mundo. Este poder es más evidente en la vida de Jesús. Él mostró con qué forma de vida fue creada la humanidad, no atada a los ardientes deseos de la carne caída, sino motivada por la justicia, impulsada por el poder del Espíritu Santo en amor, gozo y paz, abundando en perdón, sanidad, restauración y elevar a otros a la vida superior. Este es el reino. No es solo vivir santos, sino también traer el estilo de vida del cielo a nuestro mundo perdido y moribundo. Esto engloba la vida de Jesús. En pocas palabras, es fácil ver su pasión por dar, sanar, liberar y revelar sabiduría para una vida exitosa y con significado. Cuando leemos los Evangelios, podemos ver cómo Él es luz para quienes están en oscuridad, vida para los muertos, consolador para los cansados, la puerta a la libertad, el camino para los perdidos, la verdad para los confusos, el pastor de almas cansadas, el salvador de los indefensos, el redentor de los cautivos, y la lista continúa. Él trajo el cielo a la tierra, porque dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. Ahora, este es su encargo para nosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Juan 20:21. ¡Qué declaración! Nosotros hemos de traer el cielo a la tierra de la misma manera en que Jesús lo hizo. Por eso Jesús dice repetidamente: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Juan 13:20. En esencia, así debería ser. Ver a uno de los verdaderos seguidores de Cristo es ver a Jesús, al igual que ver a Jesús era ver al Padre. ¡Qué responsabilidad y oportunidad es esto para cada uno de nosotros! Aquí, contrariamente a cerca, vemos destellos de esto en los Evangelios con respecto a los apóstoles, aunque fue anterior a que el reino viniese al interior. Por ejemplo, consideremos el modo en que los discípulos ministraban. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mateo 10:1. Cuando Jesús dio esta especial capacidad, gracia, entonces los dirigió: y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Mateo 10, versículos 7 y 8. Ellos habían de declarar el reino. La voluntad de Dios tenía que ser hecha en la tierra como en el cielo. Si había alguna condición en la vida de una persona que no fuese coherente con el estándar del cielo, tenía que cambiar. Las personas en el cielo no son atormentadas por demonios. Las personas en el cielo no tienen lepra ni ninguna otra enfermedad. Las personas en el cielo no están enfermas. Las personas en el cielo no tienen hambre. El poder que los apóstoles habían recibido era para cambiar lo que era contrario al cielo en la tierra. ¿Ve lo que estoy diciendo? Por tanto, ellos salieron y echaron demonios,
Sanaron todo tipo de enfermedad y dolencia, alimentaron y vistieron a los pobres, y hasta resucitaron a muertos. Con respecto a satisfacer necesidades físicas, Jesús intentó conseguir que su equipo operase en este poder también, pero ellos pasaron por alto una oportunidad increíble. Estaban sin suficiente comida en un lugar desierto lejos de cualquier aldea o ciudad. Lo único que pudo encontrarse fueron 5 panes y 2 peces, y había 5,000 hombres hambrientos con ellos. Los discípulos rogaron a Jesús que enviase a la vasta multitud a conseguir comida en las aldeas de alrededor, pero la respuesta de Jesús fue: dadle vosotros de comer. Marcos 6:37. Su deseo era que los discípulos utilizaran el poder de la gracia para satisfacer las necesidades de aquellas personas. No debía haber carencia, al igual que no hay carencia en el cielo. Sin embargo, los discípulos no podían creer que fuera posible y respondieron en consecuencia: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y demos de comer. Marcos 6:37. Ellos seguían operando en su propia capacidad y no en lo extraordinario, el don gratuito de la gracia disponible para ellos. Así, Jesús sencillamente tuvo que operar él mismo en este poder y alimentar a la multitud. Con respecto a las enfermedades, las dolencias y liberar a las personas de opresión, fue un éxito para los discípulos. Ellos regresaron de una salida ministerial diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Lucas 10:17. Los enfermos fueron sanados y los cautivos liberados. Fue todo como Jesús había dicho que sería. Sin embargo, es importante notar, véase Mateo 17, que los discípulos habían de proclamar el reino solamente como cercano, pero cuando llegó el día de Pentecostés, ya no estaba cerca, sino aquí. El reino está ahora en los corazones de hombres y mujeres que son nacidos de nuevo y llenos de su Espíritu. Al igual que el reino estaba en Jesús y se manifestaba por medio de él cuando caminaba por esta tierra. Esto quedó muy claro en la última cena. Jesús dijo del Espíritu Santo: mora con vosotros y estará en vosotros. Juan 14:17. En los evangelios, cuando los apóstoles salieron a dar fruto, el Espíritu Santo estaba solamente con ellos y el reino estaba solamente cercano. Sin embargo, Jesús muestra que después de que el reino venga, el Espíritu Santo estará en nosotros, en el interior. Por eso, Él nos enseñó a todos justamente antes de su ascensión al cielo: como me envió el Padre, así también yo os envío. Juan 20:21. Tenemos el poder en el interior de dar avance al reino en los corazones y vidas de las personas exactamente como Jesús lo hizo. Todo se debe a su increíble gracia. Estupenda gracia. Examinemos brevemente lo que sucede en el libro de Hechos una vez que el reino viene al interior de los corazones del pueblo de Dios. El día de Pentecostés fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hechos 2:4. Quienes fueron llenos eran 120 de los fieles seguidores de Jesús. Hombres, mujeres y probablemente niños recibieron el reino aquel día. Algunos eran apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. La mayoría, sin embargo, eran sencillamente discípulos de Jesús. Aquel día, esas 120 personas hablaron en lenguas extrañas que nunca habían estudiado. Declararon las maravillosas obras de Dios. Esta capacitación
Hizo que multitudes se detuvieran y oyesen a aquellas personas sencillas articulando la palabra de Dios en sus lenguas nativas. Los espectadores exclamaron: ¿qué quiere decir esto? Como resultado del nuevo pacto de gracia, 3000 entraron al reino. Entonces leemos: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Hechos 5:12. Un milagro fue particularmente impresionante. Pedro y Juan iban caminando hacia el templo y al acercarse a la entrada vieron a un hombre cojo que siempre estaba en ese mismo lugar para pedir limosna. Él les pidió ayuda económica, pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos 3:6. ¿Qué tenía Pedro? La respuesta es sencillamente el reino. Pedro estaba capacitado para traer a la tierra las condiciones de vida normales del cielo. Aquel hombre, que había sido cojo desde su nacimiento, se puso en pie y comenzó a caminar, saltar y alabar a Dios. Cuando la gente vio el efecto del reino en ese hombre, se reunió una turba en torno a Pedro y Juan, y poco después el reino se extendió a otras 5000 personas cuando recibieron a Jesucristo. Pedro y Juan fueron entonces arrestados. Ahora Pedro, el hombre que había sido intimidado por una sirvienta antes de la crucifixión de Jesús y le habían negado 3 veces, estaba delante de los sumos sacerdotes y declaró con valentía el señorío de Jesús. Los líderes quedaron perplejos por la valentía de Pedro, pero no pudieron decir nada contra lo que él hablaba, porque el hombre que había sido cojo por años ahora estaba en pie, sano, delante de ellos. Pedro y Juan fueron finalmente liberados. Después de esto, los creyentes oraron y el edificio tembló con el poder de Dios. Entonces leemos: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Hechos 4:33. ¿Observó cómo en este pasaje gran poder se relaciona con abundante gracia? Una vez más, vemos que la gracia se atribuye a la capacitación de Dios para dar avance al reino. La gracia no es solo el regalo del perdón, la naturaleza impartida de Él o capacitación para vivir una vida santa. Es también la capacidad de Dios para dar avance al reino. Es la capacitación de Dios para hacer lo que Jesús hizo y obras aún mayores. Es la capacitación para vivir de modo extraordinario. Al principio, muchos en la iglesia creían que la capacitación de Dios estaba a disposición solo de los apóstoles y no de todos los creyentes, tal como Jesús había dicho claramente en la última cena. Sin embargo, este malentendido finalmente cambió, de lo cual vemos destellos en Hechos 5. Ahora, en lugar de ver solo a Pedro llevando las buenas nuevas, todos los creyentes comenzaron a hacer avanzar el reino por medio de la capacitación de la gracia. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Versículo 42. No hay modo en que Pedro en un día pudiera predicar en todas las casas de Jerusalén. No existían la televisión ni la radio, así que ¿cómo fue posible eso? La sencilla respuesta es que todos los creyentes operaban en esta gracia. El versículo siguiente dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, Hechos 6:1, esta es la primera ocasión en que aparece la palabra crecer. Antes de este periodo de tiempo, cuando solo los apóstoles operaban en la gracia de Dios, solo oímos la palabra añadirse.
Los siguientes son algunos ejemplos. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 2:41. Y otra vez, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 2:47. Sin embargo, una vez que todos los creyentes comenzaron a operar en la gracia de Dios, no solo vemos la palabra crecer, sino que también vemos una gran multiplicación. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Hechos 6:7. Hay una gran diferencia entre adición y gran multiplicación. Si un ministro en nuestra época, tal como el apóstol Pedro, estuviese alcanzando a 10,000 personas al mes y llevándolos al reino, serían necesarios 50,000 años para alcanzar el mundo, siempre que en esos 50,000 años nadie naciese ni nadie muriese. Desde luego, eso es irrealista. Y si un evangelista alcanzase a 500,000 de personas al mes, alcanzar al mundo tomaría 1000 años. Para darle una referencia de cuánto tiempo es eso, retrocedamos 1000 años, cuando no había Estados Unidos. Cristóbal Colón no es conocido no porque no haya nacido aún, ni tampoco lo es el rey Luis XIV de Francia o el rey Ricardo Corazón de León de Inglaterra. 1000 años es mucho tiempo. Sin embargo, ese periodo sería necesario para alcanzar al mundo, siempre que nadie naciese ni nadie muriese en ese milenio. Como puede ver, es una hazaña imposible que una sola persona evangelice al mundo, aún alcanzando a 500,000 de personas por mes. En comparación, digamos que una persona opera bajo la capacidad de la gracia y alcanza a otra persona en un mes y la lleva al reino. Entonces, al mes siguiente esas 2 personas alcanzan a otras 2. Después al mes siguiente esas 4 alcanzan a 2 cada una. Y el siguiente mes esas 8 alcanzan a otras 2 cada una. Y este patrón continúa cada mes. Con este proceso de multiplicación, todos en los Estados Unidos podrían ser alcanzados en 1 año y 10 meses. Para ir aún más lejos, se necesitarían solo 2 años y 9 meses para llevar al reino a toda la población del mundo. Pensemos en ello. Si nadie que alcanzase a más de 2 personas por mes, toda la tierra oiría el Evangelio en menos de 3 años sin la ayuda de la televisión, la radio o la internet. Esto se puede obtener fácilmente y es una gran multiplicación. Y eso es exactamente lo que sucedió en la iglesia primitiva. Por eso finalmente leemos: se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranno. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Hechos 19, versículos 9 y 10. Toda persona que vivía en Asia oyó la palabra de Dios en solo 2 años. Es increíble cuando lo pensamos. Toda persona. Meditemos brevemente en esta afirmación. La Escritura no puede exagerar nada. Una exageración es cuando declaramos algo mayor que la realidad. Si yo regreso de un viaje de pesca y digo pesqué todos los peces de ese lago, lo que estoy intentando comunicar es que tuve un día de pesca estupendo. Sin embargo, de ninguna manera es verdad que yo realmente pesqué todos los peces del lago. Eso es una exageración. Simplemente es una mentira, pero la Escritura no puede mentir ni exagerar. Por tanto, si dice que cada persona oyó la palabra de Dios en 2 años, entonces eso significa toda persona. Pablo enseñaba en la misma escuela cada día, así que no hay modo posible en que toda persona en toda la región de Asia pudiera haber pasado por esa pequeña escuela en ese periodo de tiempo. La población de Asia Menor
En aquella época se calculaba en más de 11 millones de personas. No transmitían las enseñanzas de Pablo vía satélite ni por televisión por cable. No tenía cobertura en la radio. Por tanto, ¿cómo puede haber sucedido eso? La respuesta es obvia. Los creyentes ahora entendían que Dios no solo les había dado gracia para ser salvos y para vivir santos, sino también gracia para hacer avanzar el reino. Y ellos lo estaban haciendo. Simplemente creyentes. Si usted rastrea a los creyentes que no eran apóstoles, profetas, evangelistas, pastores o maestros después del capítulo 5 de Hechos, descubrirá que también ellos andaban en lo extraordinario, manifestando los caminos del reino en esta tierra. Si había situaciones en las vidas de las personas que no eran coherentes con los caminos del cielo, aquellos creyentes tenían la gracia de cambiarlas, ya fuese declarando libertad y liberando a las personas mediante la salvación, sanando a las personas que estaban enfermas, con dolencias u oprimidas por demonios, o simplemente desatando la sabiduría del cielo a una cultura caída. Aquellos seguidores de Jesús lo hicieron, dieron avance al reino de Dios. Esteban, un hombre que era un fiel miembro de su iglesia en Jerusalén, trabajaba en un restaurante relacionado con el ministerio. Él era un creyente normal y corriente que servía mesas. Oigamos lo que la Escritura dice sobre él. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Hechos 6:8. Abundante gracia estaba no solo sobre los apóstoles para dar avance al reino, sino también sobre los miembros de la iglesia. Esa era la voluntad de Dios entonces, y es la voluntad de Dios ahora, y siempre será la voluntad de Dios. Esteban no era apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro en la iglesia. Era un discípulo normal y corriente de Jesucristo. Nada distinto a usted o yo. Sin embargo, él operaba en gran poder. La gracia de Dios realizando increíbles milagros entre el pueblo. No solo operaba Esteban en lo milagroso, también era sabio. Algunos celotes de la sinagoga comenzaron un debate con él y mediante la gracia de Dios, él habló la verdad con brillantez, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Versículo 10. Él podría haber retrocedido fácilmente confesando: miren, yo no soy teólogo ni apóstol. Ustedes tienen que hablar con uno de mis pastores sobre esto. Pero él no necesitó hacer eso porque tenía gracia, el poder capacitador de Dios para satisfacer la necesidad del momento. Permita que le recuerde otra vez las palabras de Pablo que ya mencionamos en este capítulo. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Segunda de Corintios 9:8. Pablo está diciendo que no tenemos apenas suficiente gracia, capacitación de Dios, sino una abundancia de ella para cualquier situación en que se necesite llevar los caminos del cielo a las vidas de las personas aquí en la tierra. Y esta promesa es válida para todos los creyentes. Esteban nunca llegó a ser un líder de la iglesia ni era ministro a tiempo completo, como lo conocemos en la actualidad. Él era un simple creyente que terminó su carrera de manera excelente por la gracia de Dios. Las siguientes fueron sus últimas palabras antes de partir de esta tierra al cielo. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hechos 7, versículos del 57 al 60.
Increíble. Este trabajador de restaurante estaba siendo apedreado y sin embargo tuvo la gracia de perdonar a sus asesinos gratuitamente como Jesús perdonó a sus asesinos. Él pudo hacer eso porque no hay falta de perdón en el cielo. El reino está en el interior. Esteban enseñó, hizo increíbles milagros, anduvo en el carácter de Jesucristo y dio avance al reino de Dios. Todo ello por la increíble gracia de Dios. Sin embargo, él era simplemente un seguidor de Jesucristo. Lo mismo fue cierto de un hombre común llamado Ananías. La Escritura dice de él: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Hechos 9:10. No hay registro alguno de que él fuese apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro en la iglesia. Lo más probable es que fuese un hombre de negocios, mercader, maestro de escuela, dependiente, barbero o algo similar. Sin embargo, oigamos lo que la Escritura dice de él. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Hechos 9, versículos 17 y 18. Este creyente normal y corriente, de quien nunca volvemos a oír en todo el Nuevo Testamento, aparece obedientemente e impone las manos sobre los ojos de Pablo y recupera su vista. ¡Qué obra tan increíble! Ananías no tenía un don especial, ni tenía la reputación de obrar milagros en la iglesia. Él simplemente necesitó tener acceso a la gracia necesaria para hacer su parte en el reino del cielo. Todos tenemos esa gracia. Nos ha sido dada gratuitamente en Cristo Jesús. Jesús lo deja claro como el agua. Una vez que el reino está en el interior, podemos darle avance, sin importar si somos una persona de negocios, una mamá que no trabaja fuera de casa, médico, maestro de escuela, mecánico, estudiante, político, inversor o agente de bienes inmuebles. Nuestra ocupación no importa. Él nos comisiona a todos para que demos avance al reino. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos 16, versículos del 15 al 18. Observemos que Jesús afirma específicamente que se les dará el poder a los que creen. El mismo poder o gracia en la que operaba Esteban para hacer increíbles milagros para dar avance al reino. Otra traducción, la Biblia en lenguaje sencillo, presenta estas palabras del modo siguiente: los que confíen en mí y usen mi nombre podrán hacer cosas maravillosas. Versículo 17. Jesús no dice solo apóstoles o ministros a tiempo completo. Este poder es para todos los creyentes, como para Esteban. Ananías, las 4 hijas de Felipe, véase Hechos 21:9, los creyentes en Jerusalén, los creyentes en Asia. La lista continúa hasta usted y yo, que creemos en Jesucristo como Señor y Salvador y somos llenos de su Espíritu Santo. Espero que esto se vaya aclarando por completo. La gracia es la capacitadora presencia de Dios, la cual nos da la capacidad de vivir vidas piadosas en el presente y hacer lo que se requiere para dar avance al reino. La gracia nos da el poder para ir más allá de nuestra propia capacidad. Dios le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando Pablo entendió esto, felizmente declaró: por tanto,
De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Segunda de Corintios 12:9. La gracia nos capacita para ir más allá de nuestra propia capacidad en todas las áreas de la vida para agradar a Dios, para vivir de modo extraordinario. La razón de que Dios lo haya establecido de este modo es sencilla. Él obtiene toda la gloria, no nosotros. Veamos a los de Macedonia. Ellos no tenían suficiente dinero para dar, pero no se apoyaban en su propia capacidad. Oigamos a Pablo presumir de la dependencia de ellos de la gracia de Dios. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más de sus fuerzas. Segunda de Corintios 8, versículos del 1 al 3. Los creyentes de Macedonia dieron todo lo que pudieron. Sin embargo, no se detuvieron ahí y por el poder de la gracia de Dios dieron un donativo sustancial aún más allá de sus fuerzas, y Dios obtuvo toda la gloria. La gracia nos capacita por encima de nuestra capacidad. Por eso es extraordinaria. Oh, cómo he visto esto en mi propia vida y en la vida de muchas otras personas. He viajado por 20 años a tiempo completo, a veces estando en mi casa solamente 3 días en un mes. Nuestros hijos ahora son adolescentes y jóvenes adultos, y todos ellos aman a Dios y le sirven de corazón. Mi esposa y yo nunca hemos estado más profundamente enamorados y nuestro matrimonio nunca ha sido tan fuerte. Las personas con frecuencia me miran y preguntan, ¿cómo lo hace? ¿Cómo viaja más de 200,000 millas por año, continúa escribiendo libros, se mantiene fresco y mantiene una sana vida familiar? Yo solo sonrío y respondo, la gracia de Dios. Conozco mis debilidades y lo profundamente inútil que soy aparte de su gracia. Antes de abandonar mi carrera de ingeniería para entrar en el ministerio, mi propia madre me dijo, John, creo que esto es un capricho. Lo dejarás en unos cuantos años como has dejado todo lo demás. Vaya, pero ella tenía razón. Yo había abandonado casi todo lo que había probado antes de tener un encuentro con la increíble gracia de Dios. Esa falta de poder permanente hasta había tipificado mis relaciones. Así que cuando finalmente me casé, me preocupó llegar a cansarme de mi esposa y querer abandonarla. Sin embargo, lo contrario es cierto. Amo a mi esposa más en la actualidad de lo que la amaba hace casi 3 décadas cuando nos casamos. Estoy más avivado en cuanto al ministerio en la actualidad que hace 25 años cuando comencé. ¿Cómo puede ser esto? He aprendido en lo profundo de mi corazón a no olvidar nunca mi debilidad antes de tener un encuentro con la gracia de Él. La gracia se me ha dado gratuitamente, así que ahora puedo hacer lo que de otro modo sería imposible. Puedo ir por encima de mi capacidad humana para lograr lo extraordinario debido a su gracia. Todo para la gloria de Él. Es muy triste que la gracia de Dios haya sido reducida en muchos círculos cristianos a un mero seguro de incendios. No, la gracia es el don gratuito de Dios que nos perdona, nos salva, nos crea de nuevo y nos capacita para vivir una vida santa. También nos capacita para hacer avanzar el reino en el interior, yendo por encima de nuestra propia capacidad. Al igual que la gracia nos salva de la muerte eterna, nos capacita para vivir de modo extraordinario en todas las áreas de la vida. Por tanto, ahora llegamos a la pregunta más importante en este libro. ¿Por qué no todos los hijos de Dios viven en el poder de esta increíble gracia? Prepárese para la respuesta. Es aquí donde el mensaje se pone realmente bueno. Reflexiones para un viaje extraordinario. ¿Le resulta difícil creer que puede usted hacer obras mayores como creyente que las que hizo Jesús?
dé razones para su respuesta. ¿En qué áreas de debilidad necesita usted más la gracia de Dios? ¿Cómo cree que Cristo le está llamando a hacer avanzar su reino?